Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde el corazón de Transilvania, con los montes Cárpatos justo detrás de mí. Aparecen en todas las culturas del planeta y en diferentes épocas, una y otra vez. Seres de luz y otros repletos de oscuridad, conocidos como ángeles y demonios. Su campo de batalla es la tierra y los seres humanos estamos siempre inmersos en esa lucha eterna. Algunos son mensajeros, como por ejemplo el arcángel Gabriel. Otros, los demonios, fueron expulsados hace tiempo también de los cielos de reinos celestiales. Y la gran incógnita es si aparecen en todas las culturas del mundo y en diferentes épocas. ¿Qué realidad inquietante se esconde detrás de estos seres? Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Ángeles, demonios y seres de otros mundos. Una lucha eterna entre luces y sombras, mensajeros de Dios y a la vez que mensajeros de Dios, seres a los que Dios condenó a los infiernos. Y si yo les dijera que esta visión es solamente cristiana, me dirían que es una visión parcial de la cultura de la humanidad, pero es que esto no es así. Ángeles y demonios podemos encontrar prácticamente en todas las culturas del mundo, como una especie de eco del pasado que quedó entre nosotros, como si realmente la tierra fuera un escenario de lucha y de batalla entre luces y sombras. El Islam, el judaísmo, el cristianismo, el zoroastrismo, el antiguo Egipto, la antigua Mesopotamia, si nos vamos a Mesoamérica, los mayas y los aztecas. Una constante que se repite. Seres celestiales que bajan hasta aquí, hasta la Tierra, influyen sobre los seres humanos y utilizan nuestro planeta como su campo de batalla. Es algo que siempre me ha intrigado y por eso me encanta hablar con las personas que son expertas en religión, como va a ser esta noche aquí en Caracol Radio. Y es que yo no tengo otra forma de entenderlo. Cómo ese recuerdo atávico nos persigue y es parte de nosotros desde hace miles de años. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, la icónica imagen en la película El Exorcista del demonio Pazuzu, con sus alas extendidas, cabeza de león y cola de escorpión? Seres grotescos que se crearon en antiguas mitologías y son seres grotescos que nos acompañan hasta día de hoy. Hay uno, por ejemplo, que me fascina, el dios Bes. El dios Bes, de origen asirio, es un ser rechoncho. Es gordito, saca la lengua y se toca los genitales mirándote fijamente. Para los antiguos sumerios, el dios Bes era la historia del ángel caído, pero al revés. Era un demonio que salió de la oscuridad para irse con la luz. Y como está en la luz y el mal no le afecta y era un símbolo de protección, por eso se toca los genitales, diciéndole a todos los que le desafían que él no tiene problema para engendrar hijos. Era una de las maldiciones más comunes en la antigüedad. Saca la lengua y se burla del mal, porque no hay nada que le haga más daño a la oscuridad, a los demonios, que uno se burle de ellos. Es curioso que la historia del dios Bes yo la conocí en Egipto hace muchísimos años en uno de mis viajes, y cuando me enteré que el dios Bes no era egipcio, sino que era asirio, pero que como se consideraba un símbolo de protección tan importante, por eso se incorporó a la mitología egipcia. No solo eso, sino incluso han aparecido restos arqueológicos del dios Bes en la isla española de Ibiza. Se utilizaba
en todo el Mediterráneo. Pero es curioso cómo esos símbolos de poder han tenido la capacidad de traspasar culturas y romper las barreras del tiempo. Ángeles y demonios entre nosotros, miles de crónicas que nos hablan no solamente de su existencia, sino de su aparición y de su intervención con seres humanos. Desde la anunciación de la Virgen María hasta el fin del mundo, cuando se toquen las trompetas del Apocalipsis. Ángeles y demonios que están entre nosotros siendo mensajeros de la luz y de la oscuridad. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que todos podáis poner vuestras opiniones. Y ese numeral es Enigma Caracol. Repito, el numeral es Enigma Caracol. A todos los que os gustan los viajes, que sepáis que hago viajes de autor y los próximos meses de septiembre y octubre estaré en Egipto. Toda la información de esos viajes y un número de WhatsApp para poneros en contacto lo tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, viajesjuanjesusvallejo.com. Hoy que arranqué hablando de mitología, ¿queréis conocerla allí en vivo y en directo donde se originó? Pues ojalá muchos os apuntéis a ese viaje. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este programa, el imán Julián Zapata, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que sintonizan en este momento la señal en vivo de Caracol Radio y también para todas las personas que acceden a este contenido a través del podcast que publicamos todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hoy estaremos hablando sobre la eterna batalla de luces y sombras, ángeles y demonios, entidades que nos han estado acompañando desde que el mundo existe y que también son un importante elemento cultural y religioso para todos nosotros, Juanje. Y es que el misterio es cultura, y un programa como el de hoy lo va a demostrar. Pero si yo te digo a ti, Alejandro Bernal, ángeles y demonios, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, del demonio que voy a hablar más adelante en este espacio, Pazuzu, Juanje, no solamente porque El Exorcista para mí es una de las películas de terror más importantes de la historia, probablemente la más terrorífica al menos para mí, sino que realmente esta figura demoníaca que tiene una dualidad bastante interesante, que no solamente es el rey de los demonios en ciertos ámbitos, pero también puede ser una figura protectora, incluso para los neonatos, así que me parece muy interesante esta dualidad de un ser tan oscuro como lo es Pazuzu. Fíjate, yo siempre que hago un programa así me acuerdo de lo que me sucedió con un sacerdote jesuita en Sevilla, España, haciendo un reportaje sobre el exorcismo de Robert Mannheim, el que se basó para la película El Exorcista, ya que el compañero de Buldain, el exorcista, era español, el padre sobrino, y estuve con un amigo de él, tenían información de primera mano, sacerdote jesuita. Me dijo, señor Vallejo, ¿usted cree en el demonio? Y yo le dije, ahí va, padre, pues no lo sé, tengo mis dudas. Y él me dijo, yo era igual que tú hasta que fui al campo de concentración de Auschwitz. Cuando vi tanta maldad, solo pensé que es de un origen sobrenatural, y aquello me impactó. Aquello me impactó porque muchas veces pienso que la cantidad de guerras y de barbaridades que hay en el mundo es fácil y es posible, en mi hipótesis, puedo estar equivocado, pero es mi hipótesis y es lo que siento, y lo digo como periodista y como ser humano. Hay veces que pienso que tanta crueldad tiene que ver incluso ya con fuerzas oscuras que están por encima de nosotros. Pero eso sí, la ventaja de esto es que igual que existe la oscuridad, existe la luz. Y creo que era fundamental que tuviéramos en un programa como el de hoy
a alguien que es experto en religiones comparadas, a alguien que dedica su vida a la religión islámica, a la religión musulmana, que es el imán Julián Arturo Zapata. Querido imán, otra vez muy feliz de tenerlos aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Gracias, querido maestro Juan Jesús Vallejo. Gracias, querido maestro Alejandro Bernal, por esta generosa invitación para hablar de misterio en la noche y bueno, y para hablar de tradiciones espirituales, religiones comparadas. Este tema se está volviendo tan importante que ya hasta en los temas de paz, encuentros de paz, ya hay un capítulo especial para hablar de la religión del Estado, las tradiciones espirituales, el diálogo entre civilizaciones. Y bueno, esto significa que estos programas como Noche de Misterio, de Misterios Caracol, están contribuyendo a un diálogo fecundo entre las diversas tradiciones espirituales. Es un aporte importante a la espiritualidad, a las espirituales comparadas, y felicitarlos porque realmente esto es novedoso. Y además porque no, la gente piensa, ¿y esto por qué se ha puesto tan de moda? Bueno, siempre ha estado vigente las tradiciones espirituales. Hasta hay una universidad que va a implementar una maestría y un doctorado en sociología de las religiones. Y esto pues inspirado en todo lo que estamos haciendo todos, nuestro granito de arena en aportar este tema tan importante para el desarrollo de la humanidad y de nuestro país. Pero querido imán, fíjese, yo que hago un programa de misterio, periodismo de misterio, ¿vale? Como el que vamos a hacer esta noche, yo soy el primero que se sorprende porque mucha gente pensaba, no, pues estos tipos de temas se pasaron de moda o algo. La última entrevista que le hice hace pocos meses, donde hablamos de los maestros espirituales de la humanidad, pasó las 700.000 reproducciones en YouTube, que sí le sumo el resto de plataformas donde se escucha el programa, no sé si llegaríamos al 1.000.000, pero es posible que estemos cerquita. Hasta yo me sorprendo de que realmente la gente en esta época, que no sé cómo definirla, del comienzo de una nueva guerra fría o algo así, necesita saber de estos temas y le encanta, bueno, pues porque usted es una persona que está versada y ha dedicado toda su vida a esto. O sea, hasta yo, con sinceridad, me sorprendo del éxito de estas entrevistas y cada vez que le veo. Imán, ¿por qué cree que esto es así? ¿Por qué de repente cree que hay otra vez como una especie de vuelta que la gente necesita hablar y saber de espiritualidad? Esto tiene que ver con un fenómeno cíclico, como una espiral. Ahí sí hay un libro que yo recuerdo que leí en mi época de adolescente. Mis padres eran especializados en temas de esoterismo y mis abuelos eran chamanes. Curiosamente, yo soy llanero, nací me pasé mi infancia en la sierra, en las faldas de la Sierra de la Macarena. ¿Sí? Entonces, el contacto con lo espiritual, lo esotérico, lo místico, pues me fue muy familiar. Pero hay un libro que yo vi desde que era muy niño en la biblioteca, un libro de Berger, no sé qué, de unos escritores franceses, El retorno de los brujos. Sí, de Paul Berger, sí, claro. Berger, correcto. Entonces resulta claro, hay un retorno a los temas espirituales, a los temas metafísicos, a las tradiciones espirituales. Entonces, este es el retorno, siempre estuvo presente, solo que el racionalismo, el tema del culto a la ciencia, el escepticismo por lo espiritual, hasta por el mal, ¿no? O sea, hoy el mayor enemigo, hoy los mayores enemigos, los mayores amigos del diablo son los que dicen que el diablo no existe, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que pues estos temas siempre hayan estado presentes, sino que los olvidamos en el mundo occidental. Hay que recordar que esto no es un problema con ni el hinduismo, ni el budismo, ni con el islam, ni con ciertos sectores del judaísmo, ni el cristianismo oriental. Este es un problema que se suscitó en la sociedad occidental, se suscitó especialmente de Descartes para acá, y bueno, hasta Spinoza dijo que el diablo no existía, cosas así. Entonces estos filósofos occidentales, entonces hay un retorno a lo trascendental, a lo espiritual, y eso tiene que ver con la crisis de las civilizaciones, o sea, con la crisis de nuestro tiempo. Es decir, cuando la gente olvida el mundo vertical, el mundo vertical es el mundo que nos comunica con lo cósmico y con lo eterno. Cuando olvidamos eso, pues olvidamos lo más importante. Entonces nos dedicamos solamente a lo terrenal, a lo material. Entonces quedamos atrapados en lo puramente sensorial. Entonces, ahora que se empezó a hablar de las facultades extrasensoriales, especialmente después de los años 70, 60 del siglo XX,
pues obvio, eso hizo que se diese un retorno a lo espiritual. De hecho, las mismas universidades nuestras, hasta las que estudian teología, ya dejaron de estudiar temas de misterio, sí, temas esotéricos. El esoterismo no se estudia en los temas teológicos. Hasta fenómenos como el mariano no lo estudian los jesuitas, por ejemplo, las facultades jesuíticas. Solo hasta ahora, cuando se habla de religiosidad popular, se empezó a abordar estos asuntos. Pero bueno, son fenómenos como el mariano, como las apariciones marianas, los que pusieron de moda en Occidente, otra vez temas esotéricos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y el tema del contacto con pueblos ancestrales, con los pueblos indígenas, algo de ese esoterismo, y por supuesto algunas figuras y símbolos, ¿no? Como que ya es necesario mencionar, como cuando aparecen los budas, las medialunas, la cruz gamada, la mano de Fátima, rosarios, etcétera, la cruz de el símbolo de David, la estrella de David. Cuando la gente, aunque estos símbolos estaban ahí, pues el hecho de que se haya vuelto popular estos símbolos o toda esta bisutería que la gente compra cuando viaja, ¿sí? O ir a la Virgen de Fátima en Portugal, o a la Virgen de Guadalupe de Fátima en Portugal, o a la Virgen de Guadalupe en México, pues hizo que la gente empezara como a recordar que había olvidado algo. Había algo trascendental perdido, que no era un mito. Sí, porque la gente cree que con mito es mentira, no. Mito es una historia que no está narrada de otra manera. Pero bueno, eso es lo que ha hecho que lo espiritual retorne. O sea, el retorno a lo trascendental, a lo metafísico, a lo gnóstico, ¿sí? Al mensaje oculto de los libros sagrados, también este es otro fenómeno. La gente empezó a mirar los libros sagrados con otra dimensión y otra visión, no solamente desde el punto de vista de la ley externa, sino de los mensajes internos esotéricos. La gente empezó a ver la Biblia, el Corán, y hay cosas que influyeron muchísimo en los temas esotéricos. Ya que haces esa pregunta, querido maestro, la verdad, Juan Jesús es un personaje que fue interesante en el siglo XIX y principios del siglo XX, un personaje que vivió en Francia, que es una de sus tumbas más visitadas, se llama Allan Kardec. Sí, creador del espiritismo moderno, correcto. Correcto, el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, bueno, son personajes que influyeron profundamente y desarrollaron corrientes muy importantes en Occidente, en América Latina como en Brasil. Hay otro escritor, Joaquín Trincado, sobre el espiritismo, otros, bueno, hay varios, no recuerdo nombres ahorita, pero la verdad es que, y hay un personaje pues que es fundamental, Julius Evola, personajes que también fueron muy simpatizantes hasta del fascismo, que estudiaron temas del hermetismo, o el caso de René Guénon, un famoso intelectual francés que a mediados del siglo XX hace un estudio espectacular de religiones comparadas. Es decir, todo esto se puso de moda a raíz de que muchos filósofos y pensadores como Henry Corbin en Francia empezaron a estudiar el esoterismo de otras religiones, como el caso del Islam y el hinduismo, ¿sí? Entonces, el estudiar esos fenómenos y además la aparición de sectas, de una cantidad de sectas que no entendíamos, de fenómenos religiosos, hizo que la gente buscara lo espiritual, lo trascendental. Y esto es una respuesta también al exoterismo, es decir, lo espiritual es una respuesta a lo exotérico, a lo puramente externo de la religión, a todas estas sectas evangélicas que han aparecido, a lo puramente exotérico externo de la Iglesia Católica con sus dogmas o del Islam o del judaísmo. Hay gente que dijo, no, hay unos mensajes más profundos, está la cábala judía, está el sufismo del Islam, bueno, los estudios del Avesta, está, bueno, todos estos temas que se pusieron de moda en muchas tradiciones espirituales, el regreso al estudio de la religión egipcia, a las religiones mesopotámicas, el aporte de grandes antropólogos, sociólogos, hizo que la gente empezara a mirar la espiritualidad con unos ojos mucho más académicos e intelectuales, y también, pues, por supuesto, con la curiosidad de desarrollar sus facultades espirituales, intelectuales. Entonces, y otra figura que retornó, que para mí es clave en toda esta figura, es el retorno de Hermes Trismegisto. Sí, ahí sí, el retorno de los brujos. El mensajero. El mensajero, Hermes. el superprofeta Hermes, el gran maestro de la civilización egipcia. Otras cosas que pusieron de moda, porque es importante esta pregunta del maestro Juan Jesús que hace sobre por qué lo esotérico, por qué lo místico, por qué noches de misterio, misterios caracol, por qué tan importante todo esto. Sin lugar a dudas, los evangelios apócrifos. Porque los evangelios apócrifos, como dicen los jóvenes, la sacaron del estadio, porque mostraban a un Jesús mucho más esotérico. Humano, y un Jesús muy humano. Muy humano, correcto. Y además el libro de Enoch, es decir, lo que pasó, o los evangelios de Nag Hammadi en Egipto, es decir, sí, una cantidad de descubrimientos increíbles sobre la figura de Jesús, nuevos descubrimientos sobre Buda, nuevos descubrimientos sobre Krishna, nuevos descubrimientos sobre la figura de Zoroastro, tan desconocida para Occidente, o el caso, por ejemplo, de lo místico en Moisés,
En Mahoma, la gente empezó a conocer el viaje de Mahoma a los cielos, a los 7 cielos, escrito por cristianos y teólogos cristianos como Buenaventura de Siena, la escala de Mahoma. Es decir, el mirar, por ejemplo, el libro de Dante, los mensajes esotéricos de Dante, la Divina Comedia, que el año pasado cumplió sus 8 siglos de haber sido escrito. Entonces, el hecho es el retorno de todo lo espiritual. Literalmente, en el lenguaje popular, el retorno de los brujos, o sea, de los maestros espirituales, de los magos. Eso es lo que hace importante. ¿Sabe lo que sucede, Imán? Sí, maestro. Y es que yo creo, vamos a ver, el ser humano sin espiritualidad, si solamente la vida es lo que vemos y lo que tocamos, la vida sería tremendamente aburrida, tremendamente triste. Y el hombre necesita, los seres humanos necesitamos trascender. Y es curioso, porque ahora que se ha creado, digamos, también como una especie de nueva espiritualidad, donde cada uno coge lo que le interesa a diferentes espiritualidades, del Islam, del cristianismo y demás, yo lo estoy viendo en los viajes de autor que hago. Cuando hago el viaje de autor a Egipto, creo que soy el único loco que mete Santa María de Zeitún. Y mucha gente, pero ¿cómo metes una iglesia si vas a hacer un tema de templos egipcios y tal? Digo, sí. Tú dejas a la gente en Santa María de Zeitún media hora y luego me lo cuentas. Que es el lugar más sagrado a día de hoy para todos los coptos egipcios, para todos los cristianos egipcios, porque se apareció la Virgen. Además, llegamos a la iglesia, nos ponen un vídeo de las fotos de las apariciones, cómo fueron los periódicos más importantes del mundo, comisiones de investigación del mismísimo Vaticano. Nadie pudo encontrar fraude alguno en lo que sucede en Santa María de Zeitún. Y esto es la teoría. Entra en Santa María de Zeitún y estate 10 minutos en silencio. Yo he visto unas cosas con la gente que llevo, bueno, y se me saltan las lágrimas casi recordarlo, porque hay gente que ha salido de Santa María de Zeitún, me ha dado un abrazo y me ha dicho, Juan, que llevaba 20 años sin entrar en una iglesia, y lo que he sentido no te lo puedes imaginar. Entonces me pasó el año pasado un caso con un chico, no voy a decir el nombre, pero brutal, o una señora, tampoco voy a decir el nombre, que dijo, no, yo voy solo porque, bueno, falleció por desgracia su esposo y quería rezar un rato en Santa María de Zeitún. Y entonces te das cuenta que es eso, o sea, la espiritualidad es la base de lo que somos. O sea, muy bonita la ciencia y todo lo que queramos, y mandamos cohetes a la Luna o a Marte, que me parece genial, pero al final todos nacemos, vivimos y un día Dios se acordará de nosotros y no estaremos aquí. Y en todo eso siempre hay una búsqueda personal que todos los escépticos y toda la gente que se ha empecinado en taparlo no lo ha conseguido. Y es más, pongo otro ejemplo. Este año, cuando estuve en otro viaje de autor, el que hice a Israel, Jordania y Palestina, estuve en 3 países, ¿vale? Pues era alucinante ver lo que sentía la gente en el Muro de los Lamentos, que es el lugar más sagrado que hay para los judíos, lo que sentía cuando estaba frente a la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los lugares más sagrados para el Islam, o lo que sentía, por ejemplo, en Petra, que es un lugar total y absolutamente pagano, ¿vale? En Jordania. Entonces, es eso, o sea, necesitamos mirar las estrellas, necesitamos mirar el cielo y necesitamos trascender. Y quien niegue esto, niega la esencia propia del ser humano. Es que a todos nos es necesario. Y yo, que soy el tío más agnóstico del mundo, aunque tengo ahí mi Buda y le pongo sus velitas y sus cosas, pero en este mundo donde la mayor enfermedad que existe es el estrés y vamos a acabar todos locos con una ansiedad absurda, lo que más nos da calma no es tomar pastillas, es de vez en cuando pensar en qué somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. No, y hay otros 2 fenómenos, creo, maestro Juan Jesús, que han creado un retorno a lo espiritual. Uno de ellos, la crisis del Estado laico, una cantidad de sistemas materialistas ateos, como ocurrió con el comunismo, socialismo, por ejemplo, en Rusia, China, y donde, curiosamente, después de esa crisis de más de 70 años ideológica, reapareció con mucha fuerza la espiritualidad en países como Rusia, hasta que hubo un fenómeno muy conocido como el de Fátima en Portugal, donde dice, Rusia se convertirá, pero ¿cómo así? Y estos resultaron más religiosos y más espirituales y trascendentales que los occidentales, que los cristianos occidentales. Y claro, y otro fenómeno que es importante, bueno, además la crisis de los estados liberales con el cuestionamiento de la religión, cuestionando si Dios debería estar en las constituciones políticas. Aquí en Colombia sí fuimos campeones en eso, ¿no?
debate si Dios debía encabezar o no la Constitución. Eso produjo una crisis también en las sociedades materialistas. Y otro fenómeno, el tema del exorcismo, que mencionabas en las películas muy bien con Alejandro Bernal, el tema de que existía un grupo especial del Vaticano para combatir el mal, ¿sí? Y eso, por supuesto, la gente no lo sabe, y la gente no sabe que, bueno, cuando haremos un momento del tema de cómo un obispo tiene que aprobar esto y cómo hay una legión en el Vaticano para combatir el mal, y que eso se lo encargaron históricamente a los jesuitas, ¿sí? Bueno, principalmente a ellos. Entonces, bueno, son muchos los factores que están creando un retorno. Además, el tema de los cielos, ¿no? El descubrir que muchos libros sagrados describen de manera maravillosa el universo, los cielos, el fin de los tiempos, la crisis de la tierra, las visiones apocalípticas, el debate sobre el anticristo, sobre el regreso de los grandes salvadores de la humanidad. Bueno, son muchos factores que nos han llevado otra vez al retorno de lo mágico, de lo espiritual, de lo trascendental. Que nos da sentido a lo que somos. Y además, bueno, vamos a empezar ya a hablar de esos mensajeros y de esos mensajes en el siguiente bloque, porque quedan ya muy poquitos segundos. Ángeles y demonios, luces y sombras en un campo de batalla que es la tierra. Pero me encantó esta introducción que hizo el imán Julián Arturo Zapata, porque era necesario saber por qué todos estamos llamados hacia lo espiritual, porque sin trascender no somos nada. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Un primer bloque donde os hemos hablado de por qué nos es necesaria la espiritualidad. ¿Por qué en este tiempo de escepticismo y de ciencia seguimos mirando a las estrellas y asombrándonos como si fuéramos chamanes? Es algo que es inherente a todos nosotros. Y a llevar símbolos mágicos creo que no me gana nadie, que llevo siempre como 7 u 8 amuletos encima. Así que vamos a meternos ya en materia. Y imán Julián Arturo Zapata. Ángeles y demonios. Vamos a empezar hablando de ángeles, ¿vale? Entonces, los ángeles aparecen, que esto es fascinante, en infinidad de culturas del mundo. Tenemos los mayas, los ángeles de Xbalan, por ejemplo, los ángeles que tenemos nosotros y tal. Los ángeles son mensajeros de Dios, que llevarían y estarían en el universo desde antes que los hombres. ¿Qué nos puede decir Julián Arturo Zapata sobre qué son los ángeles? A ver, esto tiene que ver con una historia vertical de la humanidad, una historia que no es el pasado, sino es la historia perenne, eterna. Hay unos seres que el creador Dios creó desde antes del tiempo, desde antes de crear los universos. En este caso, pues, algunas figuras espirituales, además de grandes maestros de la humanidad como Buda, Jesús, Mahoma o María, pues creó una serie de supermaestros y superángeles hechos de pura luz y sabiduría infinita, de dimensiones astronómicas después, como es el caso del ángel Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamuel, bueno, Jofiel, Zadkiel, todos estos grandes ángeles que nos han sido familiares en todas las tradiciones espirituales. Y a su vez estos ángeles hechos de pura luz divina y además perfección y de bien y de amor, de fraternidad, tenían dimensiones incomparables, o sea, no medibles. Solamente ahora cuando hablamos en términos astronómicos podemos comprender mejor esas figuras. Lo cierto es que estos superángeles, estos superarcángeles concretamente, son líderes de legiones, son generales de legiones, son como especies de almirantes de legiones, de millones de ángeles. Entonces, estos seres, como el caso de Gabriel, que aparecen en el zoroastrismo, Miguel, que están en los Amechas Penta del zoroastrismo, que impregnan al judaísmo, luego al islam, al cristianismo, etcétera, pues empezamos todos a hacer un recorrido pues por la historia de todas las civilizaciones, y están presentes en todos los actos del ser humano,
en los mensajes de los profetas, después cuando son creados los universos, además porque sirven para sostener el universo que Dios creó. ¿Por qué son importantes los ángeles? Por ejemplo, en el caso de la historia que narra el mundo musulmán, pero están todas las tradiciones. Resulta que el trono de Dios, o sea, todos los universos, los 7 universos están sostenidos por 8 gigantescos ángeles que tienen unas estructuras de miles de millones de años luz. Y son 8. Entonces, claro, significa que para que los universos fueran construidos, se hicieron con el soporte de los ángeles. Lo mismo los mundos, las constelaciones, las galaxias, los planetas. Todo tiene un protector y son ángeles. Todos los seres humanos tienen un ángel guardián. Las ciudades tienen ángeles guardianes. Los países tienen ángeles guardianes. Las montañas, los mares, los océanos, las selvas. Todo tiene ángeles. Es decir, todo está cubierto y poblado por ángeles. Decía el profeta Mahoma sobre este tema que ningún palmo del universo queda descubierto sin que esté un ángel ahí. O sea, todo está cubierto por ángeles si pudiéramos verlo. Esas son palabras del profeta, ¿no? Mahoma, sí, todo está cubierto de ángeles. Entonces, claro, a eso se debe que hoy en día la angelología se puso de moda, pero siempre estuvo de moda, o sea, siempre existió la moda. Que la gente olvidó los ángeles es otra historia distinta, como la gente empezó a decir, no existen los ángeles, no existe el diablo. Bueno, eso es de las cosas asombrosas. Entonces, ¿qué pasa? La gente empezó a entender, bueno, pero estas figuras, ¿quiénes son? ¿Por qué tanto poder? ¿Quiénes son? Entonces la gente empezó a escuchar temas como el tema de Metatrón, una figura interesante que es un personaje que está en todas las civilizaciones, ¿no? Es una especie como de Espíritu Santo, pero por otro lado es el mismo Enoc. Se dice que es el mismo Enoc que tomó la forma después de que ascendió a los cielos, y es como una especie de escriba y secretario de Dios, el asistente de Dios, es decir, el que está más cerca de Dios. Por supuesto, no estamos hablando del que está para aclarar cosas y ayudar a la humanidad, porque todos vemos que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo son nuestros dirigentes y gobernantes, a la manera de Dios, mal asesorados. No, aquí estamos hablando de un trono celestial de sabiduría pura, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia? Porque recuerden que lo que es arriba es abajo. Es un debate importante de Hermes Trismegisto y de este Enoc, esta figura importante. Como es arriba es abajo, existe un gobierno en los universos, en los cielos, como existe un gobierno en la tierra. Y uno de ellos, por supuesto, es el ángel, el caso de Metatrón, que estaba muy relacionado con la figura de Enoc, que es un personaje que no murió, y que también lo relacionan con Elías, con el caso de Melquisedec, el famoso rey, profeta, sacerdote, etc. Entonces, claro, después de esa figura que es fuera de serie, que es como el escriba de Dios, ¿sí? Están figuras que se volvieron famosos porque en todas las naciones lo tienen como un símbolo importante, tal vez el más invocado, el de los ángeles, que es el caso del superarcángel Miguel, ¿sí? Miguel, que es algo así como, traduce como Dios mismo, ¿sí? Esta figura, por supuesto, que es el imán de los ángeles, es el que llama la oración. Bueno, se dice que tiene más de 600 paras de alas y que entre una ala y otra hay más de dos años de distancia, 2 años de distancia, es decir, son dimensiones astronómicas las de este ángel. Entonces, es el ángel encargado de proveer el sustento a la humanidad. Es decir, es un ángel que se ha aparecido en la tierra y se ha manifestado de muchas maneras, pero aparece en los símbolos de los escudos de las naciones, protegiendo a Israel, pero protegiendo a muchas naciones, también al mundo persa, ¿sí? A todos los pueblos. Y también hay una cosa importante con este ángel Miguel, es que es el que al final de los tiempos va a matar el dragón y la serpiente, es decir, el mal. Además, hay una cosa muy interesante, muchos místicos del mundo oriental, tanto musulmán como del mundo cristiano místico, relacionan a este ángel como el ángel de la misericordia, y lo relacionan que se ha manifestado en la tierra en forma femenina, en forma de mujer. Por eso mucha gente relaciona al caso María con Miguel, ¿sí? El ángel de la misericordia. De hecho, es uno de los grandes poderes del universo. Por eso es que el caso de Miguel es único, porque lo más parecido a ella sería el caso de María, que se manifiesta en la parte, porque hay que recordar que los ángeles no tienen sexo. Eso es otro asunto importante. Entonces, la pregunta, ¿cómo se han manifestado estos ángeles a través de la historia? En el caso del ángel Miguel parece, y yo soy de los que defiendo esa tesis, porque soy muy mariano también, que es una de las manifestaciones de una madre universal, la parte más materna del sustento de la humanidad, de proteger la humanidad como una madre. Y bueno, hay muchas películas sobre esto también, ¿no? Que narran estos asuntos. Hay una cosa que me parece fundamental. Está usted, me gustaría ahora que diferenciara entre ángeles y arcángeles, porque los arcángeles serían como esos generales, corríjame usted si me equivoco, ¿eh? ¿Cierto? Los arcángeles serían como esos generales de legiones enormes de seres de luz. Esto es algo que, bueno, desde que se escriben los primeros textos de la humanidad en Mesopotamia
ya aparecen este tipo de seres, tanto ángeles como demonios. Y luego usted habla mucho de una cosa que me parece muy importante y es una visión que se nos ha olvidado, que es esto de las religiones abrahámicas, porque Abraham es el padre del cristianismo, del islam y del judaísmo, de las tres, ¿vale? Y entonces esas tres religiones, que son las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, digamos que comparten ese panteón sagrado. Ese panteón sagrado les da sentido y a la vez nos proyecta a un universo que, como usted ha dicho, y eso me parece súper inteligente, ahora que entendemos qué es el universo y dimensiones y este tipo de cosas, podemos entender elementos que a lo mejor antes nos parecían una estupidez, como que el arcángel Miguel tuviera no sé cuántas alas, pero en que entre ala y ala eran 2 días de camino. O sea, son de una magnitud, de un tamaño, que son seres celestiales de universos y que nos hacen parte de un multiverso fabuloso. Y hay que decirlo también, los ángeles que son de fuera de la Tierra serían extraterrestres. ¿Cómo es la visión que tiene usted de esto? Sobre todo, que nos diferencia los arcángeles de los ángeles. Bueno, realmente los arcángeles son los que guían legiones, millones de ángeles a su servicio. Es decir, son grandes gobernantes de ángeles, incontables, no sabemos su número. En el caso, por ejemplo, del ángel Israfil, que es el ángel de la muerte, dice que puede llegar a tener más de 70,000 ángeles a su servicio, es incontable. ¿Sí? Pero lo cierto es que el ángel normal, hay unos ángeles por rangos, por supuesto, que son ángeles de menos rango, que son ángeles que no manejan legiones, pero son importantes. Solo Dios conoce su función y su sabiduría. A propósito, sobre esto de los ángeles más pequeños, que pueden ser llamados por algunos como unos más pequeños, como el ángel de la guarda, en el mundo zoroastriano decían que eran los ángeles que estaban en las murallas de los universos, en la parte externa, y que bajaban a la tierra a proteger a los creyentes. Tenían menos rango, pero importantes. Tienen luz y están conectados con el mundo vertical espiritual, con lo divino, y protegen a los seres humanos. Tienen menos poder que los otros. Ahora bien, a ver, mi querido maestro Juan Jesús Vallejo, tocas un tema muy importante. Sin los ángeles Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, no existirían los libros sagrados ni las religiones que conocemos hoy. Porque es a través de estos ángeles que se conocen los grandes libros revelados a la humanidad. Claro, es decir, son los mensajeros de Dios. Son los mensajeros de Dios, correcto. Entonces, sin el ángel Gabriel, pues no tendríamos el fenómeno mariano, que se apareció a María, ¿sí? Y la anunciación. Y que por un milagro el Espíritu Santo a través del ángel Gabriel es que María queda fecundada, ¿sí? Entonces, por supuesto, no tendríamos un fenómeno como el mariano, y un fenómeno como el de Jesús. Es decir, solo es posible hablar de Jesús, de la existencia de Jesús, pues por el fenómeno de los ángeles, lo mismo que lo que ocurre siempre en toda la vida de Jesús, que siempre estuvo asistido por ángeles, o no hubiese habido éxodo, ni triunfo del éxodo, ni el triunfo de Moisés y su pueblo, sin la guía de Metatrón, sin la guía de Miguel, sin la guía de Gabriel, no habría eso. ¿Por qué? Porque en el caso del ángel Gabriel, pasemos a un ángel interesante, que es un ángel pues interesante porque es el ángel que se llama fuerza de Dios. ¿Sí? Es un ángel que algunos lo han representado siempre en el arte y la literatura como Boccaccio, como el famoso pintor Botticelli, Sandro Filippo Botticelli, cuando se le aparece el ángel a María en la Anunciación con un lirio, ¿sí? Entonces, claro, este ángel que trae una revelación, que trae un mensaje, pues es poderosísimo porque es el ángel que revela libros sagrados, ¿sí? Y a eso se debe que se le aparece también a Mahoma y le revela el Corán. Es decir, no hay Corán sin ángel Gabriel. Entonces, aquí tenemos un problema bien serio. Es decir, por eso es uno de los pilares del Islam. Uno de los pilares del Islam místicos es que hay que creer en los ángeles. El que no crea en los ángeles no es musulmán de entrada. Entonces, bueno, claro, ni cristiano. Alejandro Bernal se había preparado algunos datos sobre el arcángel Gabriel. Juanje, me atrevería a decir que el arcángel Gabriel es sin lugar a dudas uno de los más poderosos, de los más importantes y en el ámbito de los mensajeros, quizás uno de los que trae las revelaciones más importantes en el contexto de las religiones abrahámicas. En el contexto del cristianismo, el arcángel Gabriel, por ejemplo, aparece en el Antiguo Testamento, se le aparece al profeta Daniel, en el Nuevo Testamento a Zacarías y le revela a María
que será la madre de Jesús, del Mesías. Dentro del judaísmo, y esto es muy interesante, el arcángel Gabriel es interpretado por algunos rabinos, tal y como lo decía el imán Julián Zapata, como un hombre vestido de lino. Esta representación figura en los libros de Daniel y de Ezequiel, y como algo particular, Juanje, imán y oyentes, en específico en el libro de Ezequiel, a Gabriel se le representa como un arcángel que fue en su momento enviado para destruir a Jerusalén. Esto tiene que ver con una enciclopedia judía en donde tiene como otra connotación un poco más oscura, por así denominarlo. Hay que tener en cuenta también esa dualidad que en algún momento se representaban a estas figuras tan míticas y tan importantes para la fe de muchas culturas. En la Cábala, que es un elemento fundamental dentro del judaísmo, a Gabriel se le identifica como Sefirot de Yesod, y en este contexto el arcángel Gabriel tiene un papel fundamental dentro de los arcángeles, haciendo parte de este contexto de la Cábala. Hay que tener en cuenta, Juanje, la Cábala quizás la parte más mitológica, por así denominarla. Mística, la parte más mística del judaísmo, ya que gracias a la Cábala podemos estar en contacto directo con Dios. El centro mundial de la Cábala es Safed. En el viaje de autor que hice en el mes de marzo estuvimos en Safed, donde están las mejores escuelas de Cábala del mundo. Dentro del Islam, tal y como lo decía también el imán Julián Zapata, Gabriel es el ángel de la revelación, ya que de acuerdo a esta tradición espiritual, Dios envió al arcángel Gabriel para revelarle el Corán al profeta Mahoma. Así que es fundamental realmente también dentro de esta tradición espiritual. Sobre todo para algunos místicos, el arcángel Gabriel, Juanje, representa la pureza, la guía de emociones y sentimientos bastante altos para la humanidad, la bondad, el amor divino, esa conexión de Dios para poder manifestarle estos sentimientos tan puros que ensalzan el espíritu y podérselos comunicar, en este caso a través de este ser. Y una cosa que me fascina. Es el ángel de los filósofos. El ángel de los filósofos. Claro, y la exposición que ha hecho Alejandro Bernal nos deja claro que es importante igual para cristianos que para musulmanes, que para judíos, que para otras religiones. Es que estamos hablando del... Eso es una cosa que me fascina. O sea, está por encima con perdón por lo que voy a decir, algunos van a decir cualquier cosa, que me critiquen. Pero es como si Dios hubiera dejado un mensaje muy claro. El que lo quiera creer, que lo crea, porque es que es tanto las religiones, macho. Exacto. Sí. Claro, rompen las normas de lo importante de la angelología, que hay un tema importante, es que están en el plano de lo esotérico, no solamente la ley externa, que es la que va atrapada a la sociedad, solamente con las reglas y dogmas exteriores, sino interiores. Y hay una cosa muy curiosa de la parte gnóstica. Entonces, ahí hay un asunto importante, por ejemplo, con el ángel Gabriel, que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Es el ángel de la comunicación y los comunicadores y los medios de comunicación. Entonces, para que todo salga bien, pues obvio, tiene que ver con la radio, prensa, televisión y medios de comunicación y todos estos medios que ahora tenemos extraordinarios para comunicarnos. O sea, es el ángel que nos permite que los mensajes sean llevados con claridad, sin tergiversación. Hoy en nuestro tiempo, donde el medio de comunicación es utilizado también para confundir, este ángel aclara dónde está la verdad. Pero lo cierto es que rompen con las barreras dogmáticas, y a eso se debe pues que hoy en día el mayor puente de comunicación sean los ángeles, y por eso se puso de moda la angelología en Occidente. Ante la crisis de la religión dogmática, ante la crisis institucional de las religiones, aclaro, no de la Biblia, ni de María, ni de Jesús, ni del mensaje eterno de la Biblia o el Corán u otras tradiciones. Ante la crisis de las instituciones, los ángeles asumen ahora un papel fundamental, que rompen barreras y nos permiten comunicarnos. Sí, y uno entiende por qué razón están en todas el arte, la literatura, la mística, la poesía, bueno, en todos los fenómenos del mundo. Ahora está en la astronomía, estamos hablando de los poderosos ángeles que nos guían y guían la humanidad. Y hay una cosa que me parece también muy curiosa. Tenemos ese concepto de los ángeles que es como, bueno, que son tremendamente benévolos y tal, son luz de Dios, ¿no? Pero a la vez, cuando tienen que hacer cosas terribles, lo hacen, como por ejemplo llegar y decir: señores, el fin del mundo llegó, porque los ángeles son los que van a venir a comunicar esto. Alejandro Bernal quería comentar algo.
Y sobre el fin del mundo, Juan G., hay una serie de interpretaciones bastante curiosas que relacionan al arcángel Gabriel precisamente con el Apocalipsis y con un elemento fundamental, algo que se conoce como el cuerno de Gabriel, quizás esa trompeta que podría anunciar el inicio del fin de nuestro mundo. Y es que hay que tener en cuenta que para algunas tradiciones místicas el arcángel Gabriel sería ese ser angelical que tocaría la trompeta el día del juicio final para despertar las almas que estén dormidas. Existen otros enfoques también respecto a este ángel que establecen que haría sonar una trompeta para indicar el regreso del Señor a la tierra. Sin embargo, en la Biblia no hay un apartado específico que haga referencia que este ángel que iniciaría este final del mundo fuese Gabriel, pero hay algunos místicos, algunos gnósticos que establecen que este sería el arcángel que daría ese pistoletazo inicial para el Apocalipsis, Juan G. El que tocaría la trompeta para anunciar el fin del mundo. Por eso era cuando apareció el fenómeno este de The Hum, ¿vale? El sonido de la tierra y tal. Algunos decían, estos son las trompetas de Gabriel que viene a decirnos, cuidaditos, señores, que nos vamos al carajo. Y es curioso cuando hablabas de esas anunciaciones que van a hacer los ángeles, porque hay un detalle que a lo mejor no conoce mucha gente, pero estoy convencido que el imán Julián Arturo Zapata sí. Fijaros cómo se mezclan las religiones y cómo se mezclan todas estas culturas. Cuando yo estuve en Damasco, en Siria, en la gran mezquita de Damasco, me dijeron, pero es que aquí en la gran mezquita de Damasco es donde va a aparecer de nuevo Jesús. O sea, el retorno del Mesías será en Damasco. Y hay una serie muy buena en Netflix que se llama Mesías, que yo me enfadé muchísimo porque no sacaron segunda parte. Vale, señores de Netflix, a ver si se enrollan y sacan segunda parte, porque es que es buenísima, que nos plantearía qué sucedería si llegara un Mesías ahora al mundo. O sea, no, imagínate. Tremendo, porque en una época de oscuridad. A ver, lo que está narrando mi querido Jesús y Alejandro es importante porque resulta que en esa mezquita de Damasco, eso fue antes un templo fenicio y antes recuerda que eso fue antes templos griegos, romanos, etcétera, y después pues iglesias y mezquitas. Todo esto han hecho un curso. Todo templo, a propósito, todo templo antiguo antes fue templo de otras tradiciones espirituales, por eso son tan sagrados. Bueno, resulta que ahí en ese templo está la cabeza de Juan el Bautista, está su cabeza, ¿sí? Y todos sabemos pues que Damasco es la única capital mundial que queda vigente, todavía es la más antigua capital, en los últimos 3000 años ha sido capital de un país, o sea, es la capital más antigua que tenga un mundo. Entonces, hablar de que Jesús se puede aparecer, o una de las manifestaciones del fin de los tiempos, de un Mesías, como Jesús se puede aparecer en Damasco, no es extraño, porque recuerde que esa tierra de por sí es epicentro de grandes conflictos mundiales, de vórtices, como lo vamos a ver cuando hablemos, por ejemplo, de los ángeles caídos, ¿sí? De estos personajes interesantes, vigilantes, que curiosamente hacen un pacto y descienden en el monte Hermón, ¿sí? Y resulta que eso es entre Siria, Líbano y Palestina, Israel. O sea, en un punto es esencial, un vórtice de la humanidad de conflictos y de espiritualidad. Entonces, esta tierra de Siria, pues tiene que ver muchísimo, pues por supuesto, con el fin de los tiempos. Por eso no es casual que hayamos visto, mis queridos oyentes, esto saludando a nuestros hermanos católicos en la fe de Abraham. Por eso no es extraño que los papas hayan estado últimamente, los últimos papas hayan estado últimamente, 3 papas hayan estado últimamente en ese lugar, desde Juan Pablo II, o el caso de Benedicto, etcétera, o las visitas al Medio Oriente de Francisco. ¿Por qué razón? Pues porque realmente estos sitios son origen de civilizaciones, por eso no es uno de los temas importantes, ya que hablamos de Siria, y ahí la importancia de por qué hay que ir a Siria, es que se narra que uno de los, en el río, en el paraíso, hay 4 ríos, 2 ríos que hacen los y 2 que descienden a la tierra. Los 2 que descienden a la tierra son el caso del Nilo y el Éufrates, o sea, el Medio Oriente, ¿sí? Entonces, es cuando vemos la importancia de todos estos temas. O sea, ¿por qué estamos hablando del ángel Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, que unen a religiones, a tradiciones espirituales y ciudades que unen a todo el mundo? Porque lo sorprendente del caso de Damasco, que estás mencionando, y de ahí que la gente quiera viajar y conocer Damasco, es que más allá de los conflictos que hay allá con el Estado Islámico, el gobierno de Hafez al-Assad, de Bashar al-Assad, de las alianzas de Irán con el Hezbollah, con la media luna chiita, independiente de todos esos debates que ahora hay políticos, ¿sí?
es que este es un vórtice fundamental del monoteísmo universal. Y por eso llegar a esa mezquita, ¿sí? Hay una cosa muy importante, ya que el maestro Juan Jesús estuvo en la mezquita de Damasco. Hay una tradición islámica, eso lo recordó hasta el mismo Jomeini, que decía: el que visite el santuario de un profeta, donde esté la tumba de un profeta o parte de un profeta, es el equivalente a haber realizado 200.000 oraciones. Pues la verdad es que hacer 200.000 oraciones hay que dedicar toda la vida a eso. Bueno, sí. Eso quiere decir que visite el lugar de un santo, cualquiera de ellos, o un profeta, Dios le concede el paraíso. Y tengo que decir una cosa, falta un minutito apenas para que termine este bloque. Cuando yo estuve en la mezquita de Damasco me impresionó mucho, ¿vale? Ese Damasco de antes de la guerra que tuve la suerte de poder vivir. Primero porque era una ciudad maravillosa, con una vida increíble. O sea, hay que pensar que Siria tiene 18 religiones oficiales, es el país con más religiones oficiales del mundo después de la India. Y me impactó mucho porque la mezquita de Damasco es compartida por sunitas y chiitas. Todos van allí. Hay pues una parte del santuario que tiene como unos, ¿cómo lo diría? Como una especie de rejas de plata. Hay un cristal y tal donde está la cabeza de Juan el Bautista, donde no para de llegar gente a rezar y tal. Y muy cerca también, ahí está la tumba de Saladino, de Salat ad-Din al-Yusuf, que para muchos musulmanes, bueno, pues fue la persona que reconquista Jerusalén para el mundo islámico y que, alguien me criticará, pero es verdad, Saladino hizo lavar la ciudad con agua, con pétalos de rosa, perdonó a todo el mundo y permitió los 3 cultos en la ciudad, Islam, cristianismo y judaísmo. Y eso lo hizo porque le echó en cara a los francos, que cuando conquistaron Jerusalén, cuentan las crónicas, que la sangre llegaba hasta el tobillo. Y hay una película muy bonita que yo le Imán, pero no hay tiempo, me lo cuenta usted en el siguiente bloque, Imán, me toca cortar, pero ahora me lo cuenta usted, que es una historia. Adelante. Es una historia para que vea la gente que en todas las religiones hay gente buena y hay gente mala. Básicamente lo dije por eso. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Hoy en un programa donde estamos buceando en algo total y absolutamente ancestral, que es parte de todas las culturas del mundo, la existencia de luces y de sombras, de ángeles y demonios que nos acompañan desde el comienzo de los tiempos y que sitúan nuestro planeta, la Tierra, como un lugar de batalla entre ambos. Y estaba hablando con el imán Julián Arturo Zapata de mi experiencia en Damasco, donde según la tradición islámica, juraría que en concreto son los hadices, donde se habla de los dichos del profeta, se comenta que volverá a aparecer el Mesías justo en el lugar y además en uno de los minaretes, para ser exacto, donde el nuevo Mesías se revelará, para que vea la gente lo mezcladas que están todas las religiones en Oriente Medio. Y el imán Julián quería comentar algo. Bueno, uno de ellos es que hay una película que le recomiendo a todos los oyentes, y es una película que se llama El Reinado del Cielo, con Orlando Bloom, que habla de las cruzadas. La tradujeron aquí como la cruzada de... buenísima. No recuerdo el título en inglés, bueno, sí. No recuerdo. Lo cierto es que esta película la recomiendo pues porque habla de Saladín al-Ayubi, como bien menciona el maestro Luis Juan Jesús Vallejo, y bueno, cómo quiso integrar y respetar los lugares sagrados. Siempre se han hecho cruzadas para tomar por la fuerza, o diferentes guerras para tomar Jerusalén o Palestina o Israel, y todo esto ha salido mal, ¿no? Y hablando del tema de los ángeles y hablando del tema de la espiritualidad, por eso es que la solución al conflicto del Medio Oriente o al conflicto árabe-israelí pasa por una solución espiritual, por una solución histórica y por una solución política. La primera es espiritual. Si algo nos une, pues lo que tenemos que trabajar. Somos hijos de Abraham, ¿sí? Y bueno, y de ahí que yo defienda, pues esto no es propaganda, pero defiendo una visión espiritual, y es que tenemos que estar conectados con lo cósmico, y para resolver el conflicto árabe-israelí, el conflicto del Medio Oriente que afecta a todo el mundo, sí, hay que crear un Estado federal abrahámico, porque es el
Padre que nos une a todos, y porque Jerusalén es sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. Y hay una ciudad que no está en la agenda normalmente del turismo mundial en Palestina o Israel, que es el caso de Hebrón, donde está la tumba de los patriarcas. Eso no está ahí. Por eso hasta los amigos míos me dicen cómo llegar allá, y bueno, hay que coger un bus como cualquier flota, como en cualquier pueblo, y vale $50 ir allá. Eso no está en la agenda del turismo porque no es conveniente que la gente conozca la importancia de unir a cristianos, judíos y musulmanes, pero lo importante es que todo es sagrado, y lo sagrado es indivisible, no se puede dividir arbitrariamente en estados o hacer piruetas políticas. Eso se lo dejamos a los políticos, pero esto no ha funcionado. Entonces, así como un día en los últimos 70 años, o los últimos 100 años, los judíos de Europa Oriental, los askenazis, se tomaron Palestina o, bueno, Jerusalén, lo cierto es que esto ha salido muy mal, porque un día dentro de 100 años o 200 años aparece un Bernardo de Claraval, un San Bernardo, y llama a una cruzada, y surge un superhombre que dice a nombre del cristianismo que hay que recuperar Jerusalén y que hay que recuperar Tierra Santa. No vamos a terminar nunca, y esto es la importancia de lo espiritual. Si hay lo que nos une son los ángeles, y bueno, y yo recuerdo ahora, hablando de un ángel importante, que son muchos, no podemos mencionarlos a todos por el tiempo, pero yo recuerdo que el ángel Rafael le entregó al profeta Noé un libro para curar todas las enfermedades de la humanidad del presente y del futuro. ¿Sí? Wow. Ese libro no lo han encontrado, seguro algún día aparecerá, más con estas pandemias que tenemos. Lo cierto, ustedes saben que Rafael significa salud de Dios, y de ahí la importancia. Es un ángel que siempre lo representa con un color verde, y que es el ángel de la salud. Bueno, esperamos un día encontrar, porque uno de los grandes retos de la arqueología de este siglo, para el año 2050 se calcula, antes de 2050, se calcula que la humanidad habrá hecho más descubrimientos sobre otras civilizaciones y temas espirituales más que en todo el resto de la humanidad anterior, en toda la época anterior. Y está el caso de un ángel que no podemos dejar de mencionar, que es fundamental, que es el ángel Uriel. Este ángel que acompañó a Enoc por los cielos, y que es fundamental, que es un ángel que tiene que ver pues con la mística, con el esoterismo, con el conocimiento profundo, y que se le llama el fuego de Dios. ¿Sí? Esto para hablar porque no mencionamos algunos ángeles y no habrá tiempo, pero lo cierto, porque el tiempo es oro en los medios de comunicación, pero la verdad es que todos estos ángeles son fundamentales para nosotros, como el caso de un ángel también muy importante, que es el ángel Raziel, que es el guardián de los secretos de Dios. O sea, es el ángel de la magia, que transmitió conocimientos de adivinación, astrología, es el patrón de los magos, de los alquimistas, de los clarividentes. Es decir, cómo para cada acción importante del ser humano necesitamos un ángel, un maestro espiritual. De ahí que estos seres universales sean tan importantes hoy para todas las tradiciones espirituales, para la cultura, para la política, para la religión, para la ciencia, para todos. Entonces, hoy más que nunca, la angelología es un tema fundamental para el conocimiento humano, y ya hay gente que ni siquiera quiere hablar de religiones, pero quiere hablar de los ángeles, obvio. Por supuesto hay que aclarar que los ángeles son manifestaciones del Creador, ¿sí? Obedecen al Creador, a un Creador infinito, eterno, y que son sus siervos y sus servidores. Y otra cosa importante, un ángel del que no hablamos, que es el ángel de la muerte, el ángel Israfil. Israfil es un ángel que tiene también, algunos dicen que tiene como 70,000 alas, es un ángel que tiene como 70 pies, ¿sí? Piernas, es un ángel terrible, es el ángel de la muerte, tiene un libro, está en el tercer cielo. Este ángel es tan poderoso que tiene ojos en todo el cuerpo y bocas, o sea, ve a toda la humanidad, ¿sí? Y es un ángel que dicen que espera que caiga una hoja del trono de Dios con el nombre escrito de la persona para ir por él. Todos los grandes profetas de Dios ven al ángel de la muerte. Es muy famoso a las historias de Rumi, uno de los grandes místicos de la tradición esotérica universal islámica, por ejemplo, hablando de la visita que le hizo el ángel de la muerte Israfil, y también al caso de Natil Khosrow, un famoso místico ismaelí chiita también, que lo vio. Pero ¿por qué es importante? Este ángel está en el tercer cielo y es de dimensiones astronómicas. De un ojo a otro ojo de distancia, de sus grandes principales ojos, hay 70 años de distancia. Es un ángel que tiene más de 700 años de distancia, y tiene un libro que es más grande que la Tierra, donde va escribiendo los nombres de las personas que van naciendo y se van borrando las personas que van partiendo de este mundo, de los universos y las diferentes humanidades. Bueno, esto para hablar de un Dios que es aterrador, porque a veces tenemos la concepción de que los ángeles tienen una figura apolínea, como estamos acostumbrados a ver ángeles
muy nórdicos, o nuestro mundo resulta o con colores como el blanco, etcétera, pero no, hay aspectos terribles de los ángeles que los podemos confundir también, y hay aspectos del demonio que vamos a ver donde no son tan feos como los imaginamos. Lo cierto es que los ángeles, para este ciclo tan importante que estamos hablando, hay ángeles que tienen forma de montañas, de seres humanos, toman forma de aves, toman formas diferentes. La verdad es que podemos estar al pie de un ángel y no lo vemos, ¿sí? Los estamos buscando muy lejos y están cerca de nosotros. Como decía el profeta Mahoma y dice el Corán, dice que Dios está más cerca del hombre que su vena yugular. Y eso significa que los ángeles están cerca de nosotros. En todas las tradiciones espirituales es fundamental hablar de los ángeles, y eso es hoy en día una de las mayores transformaciones de la religión y la espiritualidad de nuestro tiempo, de la religiosidad. El estar asistido por estos ángeles que son, además ahora lo relacionan con los días, con los colores, con los aromas. Por ejemplo, yo he visto unas cosas, dice el incienso y los ángeles, esto para los que les gusta la mística del incienso, ¿no? Entonces, si quieren contactar con el ángel Miguel, está la ruda, ¿no? Una planta importante. Si quieren conectar con el ángel Gabriel, está el sándalo, ¿sí? Si quieren conectar con el ángel Rafael, que es el ángel de la salud, el jazmín. Con el ángel Uriel, la canela, ¿sí? Con el ángel Zadkiel, la violeta, ¿sí? Y con el caso de Shamuel, la rosa y la miel, que este es el ángel del amor, ¿no? O el caso de Jofiel, que hablan de las 1000 flores. Entonces, y cada uno de estos ángeles tiene como también sus días, ¿no? Entonces dicen que el ángel Miguel, esto también es importante, todo tiene un protector. Esto es una cosa muy importante que está en los libros sagrados, en todos. Todo tiene un protector, entonces los días tienen un protector. Entonces, Miguel es el del domingo, Gabriel es el miércoles, no es el miércoles, por eso es el miércoles, también es el día de la comunicación, del dios Mercurio, etcétera, ¿sí? El caso, por ejemplo, de Uriel, que es el día viernes, Zadkiel el sábado, bueno, Chamuel el martes, Jofiel el lunes, es decir, todo tiene un protector. De hecho, creo, si no estoy mal, que el guía y protector del año 2023 es el ángel Gabriel, otra vez, ¿sí? Eso para hablar de este año tan confuso con los medios de comunicación, donde tenemos una desinformación terrible con lo que pasa con Rusia, con Ucrania, con Europa Occidental, con China, con el mundo. O sea, hay un desorden de información, pero lo cierto es que aprovechemos que este ángel del año 2023 es el ángel Gabriel, por lo menos para ponernos a tono con el intelecto, el conocimiento, y con los medios de comunicación, por lo menos saber qué es lo que se está hablando. De ahí la importancia de este programa. Y oiga, hay un momento que se me ha puesto el pelo de punta cuando estaba hablando usted, cuando describió al ángel que aparece en el Corán, Israfil, que es el ángel de la muerte y que dice usted que tiene ojos en las alas. Fíjate, tengo que buscar esa foto que sé que la tengo. Hay un monasterio copto, San Pablo, los dos monasterios más antiguos de la cristiandad, siglo IV después de Cristo, son San Antonio y San Pablo, en Egipto, en el desierto, entre Hurghada y el Cairo, donde nace la vida monástica y la vida ascética. Y el único sitio del mundo, en un templo antiguo, donde alguien va a ver dibujado el apocalipsis, el fin del mundo, es San Pablo. Yo he estado en San Pablo varias veces, le podía hacer fotos, no le gusta mucho a los sacerdotes, no lo pude filmar, por ejemplo, pero cerca a la tumba de San Pablo, en toda esa alegoría que hay del apocalipsis y de que el mundo un día se tiene que terminar, hay una figura que me impactó muchísimo y que le hice una foto que era un ángel que tenía ojos en la sala. Y ahora lo entiendo. Y yo decía, ¿viste ángel tan raro? Y le preguntaba a los curas si no sabían responderme. Pero claro, con la descripción que me ha dado es el ángel de la muerte, Israfil. Y hay unos ángeles terribles, como hay un ángel en el cuarto cielo, que se llama el ángel de las lágrimas, de la tristeza, está en el cuarto cielo, tiene cientos de años de distancia, llora tanto que sobrecogió al profeta cuando lo vio, y le preguntó que por qué lloraba, y dijo, por la tristeza de los pecados de las humanidades, de los hombres. Bueno, en el quinto cielo, estoy hablando del cuarto cielo, en el quinto cielo se encontró con un ángel de fuego, tenía como 700 años de distancia, y estaba sentado en un trono de fuego con una lanza de fuego. Y decía que era tan terrible verlo porque le salía pus por la piel como cobre fundido, que se aterró, se asustó de ver ese aspecto del ángel, porque la gente dice, quiero ver ángeles. Y resulta que no sabemos, a verlo, hay aspectos de los ángeles que son terribles, ¿sí? Se dice que este ángel de fuego, que está en un trono de fuego,
es tan poderoso que si pusiera un pie en la tierra fundiría los mares, las montañas, las pulveriza, ¿sí? Bueno, pero también se encontró con un ángel increíble. En el sexto cielo, Mahoma se encontró con un ángel que es mitad fuego y mitad hielo. Le llamó la atención. Dijo que era tan perfecto el equilibrio que ni el fuego apagaba el agua, ni el agua apagaba el fuego. Y era tal el equilibrio de ese juego, de ángel, mitad fuego y mitad hielo, que lo sorprendió su tremenda belleza. Bueno, hay otro ángel que se encontró en el séptimo cielo, donde se encontró con nuestro padre Abraham, en el séptimo cielo, pero vio un ángel, porque estamos hablando de los ángeles, no de los profetas. Se encontró con un ángel gigantesco, de unas dimensiones superastronómicas, y dijo, este ángel tiene 70,000 cabezas. O sea, mira el asunto, 70,000 cabezas. De las 70,000, cada cabeza tiene 70,000 bocas. Cada boca tiene 70,000 labios y a su vez cada uno tiene 70,000 lenguas que hablan 70,000 idiomas diferentes, cada uno de ellos. Es decir, hablan las lenguas y los mensajes del cosmos, de otras civilizaciones, de otras tradiciones. Esto para simbolizar que no estamos solos. Es decir, si hay algo muy claro cuando uno mira el tema de los ángeles y de los universos, es que no estamos solos. Y a su vez, estos seres superiores, que son los ángeles, pues por supuesto se manifiestan tanto espiritual como materialmente en la humanidad. De ahí que la gente esté hablando hoy, no hemos hablado de los ángeles caídos, que lo hablaremos en su momento, al final tal vez en la segunda parte que está pendiente, pero lo cierto es que la pregunta es, bueno, ¿y esto de los ángeles es exactamente también solo espíritu? Hay unos que son puro espíritu porque sus dimensiones son gigantes, ¿no? Eso lo estamos viendo ahora con el famoso telescopio James Webb, que iba de ver constelaciones, pero bueno, esto es para decir que ahora la astronomía cada vez se parece más al discurso de la angelología. Es que esas descripciones que hay de los ángeles, sobre todo en el Islam, que son muy ricas, mucho más ricas que en el cristianismo, nos hablan de seres celestiales, pero prácticamente como si fueran galaxias o como si fueran partes de universos que desconocemos. También recordaba cuando estaba usted diciendo que todo tiene un protector. Eso es de lo que nos hablan. Fíjese cómo todo se repite en diferentes culturas y religiones. El sintoísmo. En el sintoísmo, que hay miles de dioses, que se pueden decir que son miles de ángeles también, y es que todo tiene un protector. Es como que Dios nunca se olvidó de nosotros. Cosa distinta es que nosotros nos olvidemos de Dios y de lo divino. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay una crisis institucional en las diferentes religiones del mundo, pero creo que no estamos dentro de una crisis, llámalo metafísica o espiritual. La gente está buscando su espiritualidad y es un movimiento nuevo que además es imparable. Bueno, nos quedan todavía 10 minutitos de este bloque y otro bloque entero, y yo sí quiero pasarme. Hemos hablado de luces y ahora creo que nos toca hablar de sombras. Y la primera pregunta obligada para el imán: ¿los demonios son ángeles caídos? ¿Hubo realmente, según la visión del Islam o de diferentes culturas y de diferentes, digamos, corrientes esotéricas y religiosas del mundo, se coincidirían que los demonios son ángeles expulsados, llámalo, de un paraíso y tal? ¿O usted tiene una visión diferente sobre esto, Julián? Bueno, la verdad es que el tema de la frontera entre los ángeles y los demonios parece que no es tan estricta, tan en blanco y negro. De hecho, cuando uno mira el mundo griego, el daimón, del que habla Sócrates o Platón, habla de un ser sobrenatural que no es humano y que puede ser bueno o malo. O sea, es como más bien como neutral, ¿sí? Y lo cierto es que son personas de un elevado conocimiento. Entonces pueden inspirar a filósofos, como a inspirar el bien, como ocurrió con Platón y Sócrates, como a inspirar lo negativo, ¿sí? Entonces, la verdad es que las religiones, en este sentido, básicamente las que más le dan esta connotación en blanco y negro pueden ser las semíticas, en el caso del cristianismo y el islam, sobre todo. El judaísmo es ambivalente, no está claro muchas veces las fronteras entre estas figuras. Tienen muchas interpretaciones y lecturas, la lectura rabínica. Los que más le dan una estructura en blanco y negro muchas veces a estos personajes es el islam. El islam tiene una particularidad en este caso, porque en el islam se dice que los ángeles son de pura luz, sabiduría y amor y bendición y el bien total. Lo que pasa es que el islam distingue otras figuras diferentes a los ángeles y los hombres, que es una figura que se llama los jinnes.
o los gnomos o los duendes, que son... Genum. Sí, los jines, los gnomos o los duendes, o genios, que de los que habla Sí. Las Mil y Una Noches. Recuerda que nacimos leyendo Las Mil y Una Noches, y esto tiene que ver con la literatura persa, árabe y con el mundo musulmán. De hecho, cuando uno coge el libro Las Mil y Una Noches, que es una bella literatura universal, empieza Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios. Entonces, cuando uno se enfrenta a esta literatura, uno encuentra el caso de los jines, gnomos o duendes, ¿sí? Estas figuras, el Corán dice, y la tradición islámica dice, que el mal, Iblis o el Shaitán, es un jin muy sabio, ¿sí? Que se formó entre los ángeles, a propósito, que se formó entre los ángeles y ángeles superiores, es decir, muy estructurados, y de ahí que entendió los misterios de la creación. Es después este personaje uno de los que se revela, uno de los tantos que se revela, porque a veces el tema diablo, Shaitán, es muy múltiple, son diversidad de seres, pero lo que sí es cierto es que cuando uno habla del diablo, ¿sí? Que es el que calumnia, que es el que falsea, que es el que miente, o sea, que es el que insinúa en el ánimo de los hombres, el susurrador, tiene una cantidad de nombres, ¿sí? O como habla en el mundo de Zoroastro, en el Angra Mainyun, ¿sí? El Ahriman, ¿no? O Arimán, que es un espíritu atormentador, jefe de todo mal, etcétera, y que está contra Ahura Mazda, ¿no? El caso del bien. Uno lo que puede notar en este fenómeno es algo lo siguiente: ¿son ángeles caídos? Yo pienso que lo que pasa es que como hay unas jerarquías en el universo, como en toda parte, lo cierto es que hay seres que tuvieron acceso al conocimiento divino, fueron alumnos o recibieron clases o han vivido en mundos superiores y fueron alumnos de Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, de todos estos superarcángeles, y literalmente tuvieron acceso a un conocimiento importante. Luego fueron expulsados a la tierra por alguna razón. Hay que recordar, por ejemplo, que muchos de los diablos o muchos de figuras que se nos presentan como diablos, que son personas caídas o que son estos vigilantes o, bueno, los Gregory, etcétera, descienden, algunos dicen que descienden, por ejemplo, de Orión. Y aquí viene un tema importante. Descienden de Orión. ¿Y qué es Orión? Una constelación importante que es como una especie como de templo cuando uno mira el universo. Y resulta que para toda la civilización Orión es importante, hasta para los pueblos de la Amazonía que tienen Julián, sí. muy sencillo. Para los antiguos egipcios, Orión, la constelación de Orión, era la puerta al Duat, al más allá donde viven los dioses. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ese Orión tiene, por supuesto, en ese lugar, en esos mundos, porque eso tienen estrellas, Gauss, Rigel, uno encuentra una cantidad de estrellas importantes. Resulta que esos mundos son gobernados por grandes maestros y grandes ángeles. O sea, toda estrella y todo planeta está gobernado por ángeles, ¿sí? Y ángeles superiores. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de estos personajes, de estos planetas, fueron expulsados a otros mundos porque no cumplieron la ley de amor, de igualdad, de fraternidad. Es decir, no cumplieron con lo que el Creador les mandó, siendo muy sabios y súper inteligentes. Entonces los mandan a otros mundos como la Tierra, que están en formación, que están hasta ahora en el debate del conocimiento, de la búsqueda espiritual, es decir, a formar una humanidad. Entonces los mandaron a la Tierra, uno, a que aportaran sus conocimientos, pero resulta que algunos decidieron no solamente aportar los conocimientos positivos, sino lo negativo. Entonces es cuando uno se encuentra con una serie de ángeles, que de eso trata el caso de los vigilantes, donde estos personajes empiezan, como el caso de Azazel o de Azagel, estos personajes que este demonio, por ejemplo uno de ellos, de los que descienden con los vigilantes que están en el libro de Enoch. Este personaje, la gente dice, ¿es bueno o es malo? Azagel es un demonio atractivo, seductor, es el que enseña el arte a las mujeres de maquillarse, la cosmética para las mujeres. Uno dice, ¿esto es negativo? No, esto es positivo. El problema es cuando alguien empieza a utilizar algunas artes complicadas, por ejemplo, como la brujería o la magia negra, o en algunos ángeles. Entonces, el asunto es que estos ángeles se debaten permanentemente entre el bien y el mal. A ver, aquí hago otra aclaración. Desde mi lectura que he hecho de las religiones y del mismo Islam, yo sigo la opinión de muchos sabios que dicen que Dios es infinito amor y Dios le dio oportunidad a todos los seres humanos de reivindicarse. Eso quiere decir que el diablo, Lucifer, Luzbel y todas sus legiones, en una época determinada de la historia, en millones de años o miles de años, tienen la oportunidad de reivindicarse y entrar al reino de los cielos, de los universos. Porque Dios prueba a todo el mundo. Es decir, todo el mundo, porque no existe un crimen equivalente a la eternidad, es lo que quiero decir. ¿Eso qué quiere decir? Que al final todos son reivindicados. Lo que pasa es que estos ángeles que aprendieron artes y sabiduría en otros mundos, en otras galaxias, como el caso de Orión, sí, por eso ahora están hablando de seres
de Orión, de que vienen de las Pléyades, que vienen de otros mundos, etcétera, ¿sí? Estos seres evidentemente son seres sabios y preparados, y tanto desde el punto de vista espiritual como material, quiero aclararlo, ¿verdad? O sea, hay unos que vienen espiritualmente a la Tierra y toman materia, toman materia, es decir, toman forma humana. Uno de los grandes problemas que tuvieron, por ejemplo, los vigilantes, y luego la caída con los Nefilim, cuando toman las mujeres hermosas de la Tierra, es que le nacen gigantes y seres especiales que los vemos en todas las culturas y civilizaciones, en el mundo griego, romano, en todas las culturas. ¿Cuál es la lucha de todos estos señores? Pues que quedan atrapados en la Tierra, en un mundo pesado, en un mundo burdo, ordinario. Y eso hace que tengan aquí que encadenarse por generaciones. Por eso dicen, los demonios fueron encadenados por 70 generaciones. Dicen, pues claro, pues quedaron atrapados en un mundo de bestialidad, de brutalidad, de salvajismo. Y claro, aunque son sabios y aunque tienen conocimiento, pues tienen que pasar una prueba. La prueba es ¿cuál? El bien o el mal. Obvio, está el camino. Por eso así como el diablo trata de convencer a la gente que se desvíe, pues a su vez también hay muchos de estos caídos que hacen el regreso al bien, es decir, la lucha entre el bien y el mal. Por eso nos cuesta trabajo entender a muchos personajes que son tratados como demonios. Uno dice, bueno, ¿esto es bueno o es malo? Sí, uno dice, bueno, el caso de lo que decía aquí nuestro querido maestro Alejandro, el caso de uno de sus preferidos, Pazuzu, ¿sí? Pazuzu. Perdón, Pazuzu, ¿sí? Sí. O Lamasto, como le llaman, Pazuzu. Bueno, sí, siempre fue considerado una deidad protectora, doméstica, de la magia blanca. O sea, siempre fue visto como un dios femenino, ¿sí? Pero bueno, la gente dice, ¿y qué otras facetas tiene? Eso pasa también, a ver, con una figura de unos ángeles, que es bueno mencionarlos, o el caso en el judaísmo del ángel Samael. La gente dice, pero bueno, ellos lo relacionan con el ángel de la muerte, con un jefe de demonios, pero que a su vez obedecen a Dios. Entonces la gente dice, bueno, estos personajes al fin y al cabo son buenos o son malos. Hay una figura, hay unos ángeles que se me hacen interesantes, que son de la Mesopotamia. Julián, nos lo cuenta en el siguiente bloque porque quedan muy poquitos segundos. Lo que me parece fascinante es que usted nos ha puesto un multiverso de ángeles y demonios donde las fronteras son permeables. Un multiverso en el que pueden ser expulsados estos ángeles. Y es curioso que les expulsen de Orión, porque las antiguas tradiciones nos hablan de que llegaron aquí a la Tierra y algunos no eran muy buenos. Luego lo profundizamos en el último bloque, aunque esto daría para tres programas. Y luego también una cosa muy curiosa, esos seres que eran divinos y que suelen ser expulsados de su mundo por un gran pecado que es la vanidad. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. No sé vosotros, a mí me encanta hablar con el imán Julián Arturo Zapata, porque a través de la religión, de la cultura ancestral que rodea a los seres humanos, nos lleva a un multiverso de seres celestiales, de seres oscuros, un multiverso del que somos parte. Y esto me recuerda casi a las películas, a la de, ¿cómo se llama? El Doctor Strange y cosas así, ¿no? Sí. Donde se mezcla esoterismo, religión, ciencia, magia. Pero es que uno se pone a nivel cultural a ver todo esto con profundidad y te das cuenta que a lo mejor no es tan ciencia ficción y que es posible que sea real. Mencionó Julián Arturo Zapata Pazuzu, ese demonio icónico por el cine. Alejandro Bernal, ¿qué información tienes sobre Pazuzu? Juan G. es uno de los demonios más importantes dentro de las tradiciones de Oriente Próximo. Se comenta que es uno de los demonios más oscuros de la historia registrados en nuestro mundo. Era distinguido por los sumerios por traer consigo pestes, plagas, unas tormentas salvajes que eran capaces de pulverizar el cielo, de acuerdo a estas tradiciones antiquísimas. Para los acadios y los asirios, Pazuzu era un ente muy temido por ser el soberano de los demonios del viento, y era tan poderoso, Juan G., Julián y oyentes, que de acuerdo a varias de estas tradiciones,
era utilizado como un encarcelador de los demonios fugitivos, es decir, los mismos seres espectrales, estos seres oscuros y demoníacos, le temían tanto a Pazuzu que él era su propio, el ser que los atormentaba, que los encarcelaba, que los encerraba. De acuerdo a diversas tradiciones, era hijo del dios del mal, Hambi, y era representado, tal y como Juanje lo escribió al comienzo de este programa, con un cuerpo humano, con cola de escorpión, pene de serpiente y una cabeza de león con cuernos de cabra. Imagínense esa representación tan particular. Terrorífica. De Pazuzu, Juanje. Lo más curioso, y de la mano de lo que nos decía el imán Julián Zapata, es que hay una gran cantidad de representaciones de este demonio Pazuzu. Suele aparecer en esculturas, en dibujos con la palma de la mano izquierda hacia abajo y la derecha hacia arriba, posiciones contrarias que representarían los estados de creación y destrucción. Y aquí es donde entramos en algo muy interesante, Juanje, que nos decía el imán, esa dualidad, esa capacidad que tenían estos demonios y estos ángeles de representar muchas veces estos estados contrarios y que le dan una significancia bastante interesante cuando estamos examinando todas estas tradiciones. Los sumerios solían invocar a Pazuzu para hacer retornar al infierno no solamente a estos demonios fugitivos, sino también para poder doblegarlos a través de grandes tormentas. Por eso a Pazuzu se le reconocía como un ser que podía controlarlas, que podía suscitarlas en ese contexto del Oriente Próximo. Una gran cantidad de figuras de Pazuzu en Sumeria eran empleadas para ser utilizadas como amuletos de protección contra la Mashtu, que era otra de las facetas que tenía este demonio Pazuzu. En este caso la Mashtu era un demonio femenino que era reconocido por consumir las vidas de los seres recién nacidos, y en este ámbito Pazuzu era utilizado como un amuleto, una contra para evitar que la Mashtu cegara la vida de estos bebés. Esta tradición cobró tal arraigo que de hecho varios de estos amuletos los utilizaban las mujeres que estaban encintas, que estaban embarazadas, como un colgante en el cuello para que los protegiera contra este demonio, la Mashtu. Una de las apariciones sin lugar a dudas más mediáticas de este demonio tiene que ver con también algo que comenté al inicio de este espacio, es el demonio principal dentro de la película El Exorcista de 1973, es el demonio que posee el cuerpo de Regan McNeil, esta chica muy joven que es protagonista de esta película, que no les vamos a spoilear, y me atrevería a decir, Juanje, que a partir de ese momento Pazuzu se convierte en un demonio fundamental también dentro de la cultura popular en Occidente en el siglo XX. Esto quiere decir una cosa importante, que algunas figuras no eran demonios inicialmente. Es cuando entran en decadencia algunas civilizaciones y pierden la batalla con otras que instauran su propia lectura de los ángeles o de Dios, y ya pasan sus grandes dioses a hacer el mal. Esto es muy característico. Es decir, ese Pazuzu realmente era una figura protectora y positiva, obvio, y combatía, como bien decía Alejandro, a la Mashtu, que era un demonio femenino. Pero aquí el asunto es que cuando desaparece una civilización o entra en crisis, sus tradiciones espirituales o sus dioses o sus grandes figuras espirituales pasan a formar el panteón del mal. Eso pasó aquí también en América con Bochica, y con Yurupari, donde al no poder combatir la Iglesia Católica, esta visión de estos grandes maestros civilizadores, los pusieron del lado del mal. Al fin y al cabo, los derrotados, ¿no? Entonces, a los derrotados los ponen en el campo del mal. Por eso, estas fronteras tan complejas. Y hay un tema para rendirle culto también a otro, para rendirle homenaje a una tradición espiritual como el judaísmo. Muchos hay una demonología rabínica importante. Muchas de las oraciones que hacen el judaísmo, que son 3, pues está vinculado pues, precisamente para enfrentar el mal, porque recuerden que en el judaísmo rabínico hay unos masikim que son como unos dañadores, hay unos rujin espíritus y hay unos como lilin espíritus de la noche. Entonces resulta que ellos tienen una cosa muy importante, es que ustedes recordarán que hay unas oraciones importantes en el judaísmo, tienen 3 momentos importantes: la oración de la mañana, el mediodía y la tarde, ¿sí? Y lo hacen para enfrentar precisamente a espíritus peligrosos. Entonces, por ejemplo, la oración de la mañana es para enfrentar los afrire, o la oración del mediodía para enfrentar los tijarire, y la oración de la tarde los telane. Es decir,
se hacen oraciones para combatir el mal, para rechazar el mal. A eso se debe, mis queridos oyentes, Misterio Caracol, que los musulmanes oran 5 veces al día, porque tienen que enfrentar el mal en diferentes épocas y horarios. Eso pasa también con la cristiandad, que tiene también unos momentos importantes. Yo recuerdo una tradición muy bien de los benedictinos, que fundó, pues, el caso de los benedictinos es muy importante, porque la fundó San Benito. Ellos tienen 5 oraciones al día, esta organización religiosa de los benedictinos. Y cuando uno mira a los benedictinos y a los musulmanes, se parecen demasiado en las 5 oraciones que tienen diarias. Esto para decir que no es casual. En últimas, el objetivo es purificar el cuerpo, el alma, el espíritu y librarnos del mal en diferentes horarios de la noche. Porque no es lo mismo el mal en la noche, en el día, en la mañana o en la tarde. Es lo curioso. O sea, tenemos por eso también existen como ángeles de las estaciones. Por eso no es casual mirar que el ángel del invierno sea el ángel Gabriel, que al fin y al cabo se le apareció a María en una época, pues, que tiene que ver más con una época decembrina. Bueno, hasta las estaciones tienen sus ángeles. Esto para decir que en el mundo en general, yo recuerdo que en el cristianismo, ahora para hablar del cristianismo, hay unas almas buenas, por supuesto, ¿no? Que son los eudaimanes, que hablaba San Agustín, o sea, como demonios buenos. O sea, en últimas, el hombre es una especie de demonio. La lucha del hombre es volverse bueno, porque venimos de una materia impura, del desorden, de la ignorancia, porque al fin y al cabo el mayor mal, ustedes recordarán que el mayor mal es la ignorancia. Donde más reina el mal es en los ignorantes. Eso es el origen de muchísimas tragedias e injusticias de todo tipo. Pero lo cierto es que, tanto para Orígenes, famosos padres de la Iglesia Católica, los padres Orígenes como Jerónimo, Gregorio de Niza, o sea, defendían que al final había como una especie como de reconciliación universal de Satanás, los ángeles, los caídos, las almas de los muertos condenadas al infierno. Hay una reconciliación al final de los tiempos, en una época remota donde todo esto se iba a purificar. Por eso las fronteras entre el mal y el bien son a veces difíciles. Yo recuerdo una película que se ha puesto de moda, esta es de un motociclista que se transforma en una calavera. Y el personaje, el personaje se les escapó. Literalmente el diablo del que hablan ahí, el que lo tiene poseído, es una especie de ángel de la muerte especial que se sale de control y decide ponerse del lado del bien. Esto para demostrar que lo que se llama el mal a veces no es el mal. ¿Sí? Es que al final de lo que nos está usted hablando, y yo lo entiendo así, es que hay seres de creación y de destrucción, los ángeles y los demonios, pero que viven en un multiverso que es permeable y donde estas cosas pues pueden llegar a cambiar. Creo que Alejandro Bernal quería comentar algo. Sí, Juanje, para culminar este dossier sobre Pazuzu, es tan importante en esta parte del mundo en Occidente que hay una figura emblemática de 14 centímetros de este demonio de Pazuzu en el Ala Richelieu del Museo del Louvre en París, y esta figura tiene una inscripción que me parece genial y la quiero parafrasear a continuación. Dice: soy Pazuzu, hijo de Anu, soy rey de los demonios del aire que desciende con fuerza de las montañas haciendo estragos. Les reitero, figura de Pazuzu de 14 centímetros en el Museo del Louvre en París, en Francia. Me parece fabuloso, sin palabras, ¿no? O sea, la fascinación por estos seres que han sido parte de nuestra cultura, ojo, hoy más que nunca en este programa El Misterio Cultura. Le tengo que preguntar al imán Julián Zapata por la figura del principal de los demonios dentro del cristianismo, un personaje muy controvertido que es Lucifer, porque Lucifer significa el portador de la luz, y esto ha hecho incluso que haya grupos que se llamen luciferinos y que lo que nos digan es que básicamente gracias a Lucifer el mundo es como es, porque Dios nos quería toda la vida en un paraíso donde fuéramos idiotas y estuviéramos allí desnuditos comiendo frutitas y poco más, y que Lucifer nos dijo: no, ir al mundo y enfrentaros al mundo es una visión luciferina, ¿vale? Que bueno, que es otra religión, al que le guste bien, el que no también, yo no la comparto, pero bueno, pero es una religión. Es una visión luciferina del mundo. ¿El Islam también nos habla de Lucifer? ¿O qué visión tiene usted como persona experta en religiones comparadas de esta figura del principal de los demonios?
Bien, la verdad es que algunos consideran que esta figura, a ver, la idea de Luzbel, que es Luz Bella, y la que tiene el cristianismo de que inicialmente esta figura estaba conectada con los grandes arcángeles, como el ángel Miguel, que tiene casi como un poder igual. Esta es una lectura del cristianismo como un ángel caído. De hecho, en San Lucas, Jesús dice que descendió como un rayo a la tierra, ¿sí? Una rapidez increíble. Y que tiene un gran conocimiento y sabiduría, y por eso tiene la capacidad de engañar al ser humano, ¿sí? Y tomar diferentes formas, manifestar diferentes formas, hasta tomar forma de ángeles buenos en cierto momento, como ocurrió con la figura de Job, que llega y le dice Dios, se transforma en ángel bueno y llega ante Dios y le dice, este Job es bueno porque tiene plata y está rico y tiene buena mujer e hijos, quítele eso y verá que no es nada. Entonces Dios decide aceptar el reto y le quita todo eso a Job. Y bueno, ya ustedes saben la paciencia de Job. Pero es el diablo que se transforma en un ángel bueno para retarlo. Bueno, esto para decir lo siguiente. La visión que tiene el cristianismo es que inicialmente era un ángel bueno, de mucha sabiduría, con mucho poder en el reino de los cielos, y que luego desciende. Obvio, en el Islam no porque en el Islam se considera que es un jinn, un duende, un hombre muy súper genial y muy sabio que se formó entre los ángeles superiores, es cierto. Fue tal su sabiduría que se le permitió entrar a los reinos altos del cielo para formarse y aprender, porque evidentemente tenía grandes facultades. La diferencia es que en el Islam plantean que Dios le pidió al diablo, en este caso al Shaitán, le permitió a este super jinn o genio que se inclinara ante Adán cuando lo creó. Y la narrativa coránica, la historia coránica, nos dice que este jinn, este Shaitán o Luzbel, o el caso de Iblis, se negó a inclinarse ante Adán. Y Dios le dijo, pero ¿por qué no te inclinas ante mi creación? Dijo, porque yo soy superior a él, le dijo Iblis a Dios. Yo soy superior a ese hombre hecho de barro, de agua, de arcilla. Yo soy hecho de fuego. Mi luz es superior, mi material es superior. Bueno, en ese caso es cuando Dios lo condena y le dice que lo destierra y le da plazo hasta el juicio final para arrepentirse, porque además hay que aclarar otra cosa. Como Dios es su inmensa sabiduría, bondad y compasión, amor, pues obvio que también le dio un plazo al diablo, a Iblis, porque es su criatura también, no hay que olvidar eso. Entonces le dio plazo para reformarse hasta el final de los tiempos, ¿sí? Lo que pasa es que en este caso, pues sí, hay unas diferencias fundamentales entre el cristianismo y el Islam, porque dicen que es un ángel caído. Sencillamente el Islam dice que no, los ángeles son de naturaleza perfecta. Lo que pasa es lo siguiente, que hay seres dotados de mucha luz y sabiduría, que es lo que pasa con los famosos vigilantes que vienen de otros mundos, sí, los Gregory, y ya el hecho de que no cumplan con la ley divina y jueguen entre el bien y el mal, pues Dios los probará. Es lo que pasa. Por eso la gente que expulsaron de otros universos, o el caso, algunos dicen que es la estrella de la mañana, ¿sí? El caso de Lucifer, Luzbel, para relacionarlo con Venus, que recuerden que es el planeta del amor, y un planeta que estamos averiguando si tiene o no tiene vida. Seguro tiene vida, como todos los mundos, ¿sí? Pienso que todos los mundos, en mi opinión personal, es que todos estamos sujetos a prueba y que están viniendo a nuestro planeta, tanto espiritualmente para tomar materia como físicamente, seres de otros mundos a visitarnos y entrar en contacto con nosotros. Y evidentemente influyen en nuestra historia, han influido en diferentes civilizaciones, en diferentes humanidades, han influido y siguen influyendo. El asunto es que son tantas las pruebas que no las vemos. O sea, estamos tan preocupados por mirar hacia arriba que no vemos las pruebas en nuestro mundo. Entonces, el diablo realmente tiene muchas manifestaciones, y de ahí lo complicado que es. De ahí un famoso dicho que dice que el diablo está en los detalles, ¿sí? A veces no vemos los detalles y eso nos hace difícil mirar dónde está el bien del mal, ¿sí? Por eso algunos se aparecen como buenos y son malos, y algunos que aparentemente los ven como malos, pero realmente son los buenos. Pero esa es la eterna lucha entre la luz y la oscuridad que vive la humanidad de la Tierra. Y estamos viviendo una época muy compleja en la historia humana. Es que cada vez descubrimos más civilizaciones, más rastros de otras culturas y profetas y libros sagrados, y cada vez va a ser más fácil mirar dónde está la luz de la oscuridad. Ese es el gran reto que tenemos. De ahí que el Islam hable de que Dios envió a través de la historia 144,000 profetas, ¿sí? 144,000 maestros o profetas, que seguro estos grandes maestros vienen de las estrellas, de las galaxias lejanas, y con mucha sabiduría y bendiciones, ¿sí?
por ejemplo, no le que rendimos serían culto los antiguos dioses civilizadores que aparecen correcto. en todas las culturas del mundo. Y lo que está diciendo usted, el que tenemos que echar cada vez más para atrás la historia de la humanidad como civilización, lo demuestran ni más ni menos que los descubrimientos arqueológicos en Göbekli Tepe, donde tenemos que irnos ya mínimo a hace 12.000 años de antigüedad. Esto nos ha hecho reescribir la historia. Pero Sí. bueno, que Karajan Tepe parece que tiene 2.000 años más. O sea, No, tenemos que ir ya a 14.000. Y las pirámides, seguro tendrá más de 30.000, 70.000 años, Sí. las pirámides de la Esfinge, y cada vez tenemos que devolver más la historia porque como estamos negando que hemos tenido la influencia de los universos, es decir, aquí hay un problema central. Lo primero que creó Dios fue los cielos. Significa que venimos de los cielos y de los universos, y significa que las inteligencias superiores vienen de los cielos, tanto material como espiritual, psíquicamente vienen de los cielos. Entonces nosotros estamos tratando de negar lo que está muy claro, pues que los universos son demasiado grandes, que somos pequeños, y que evidentemente los ángeles que gobiernan todas estas regiones del universo son cada vez más importantes, y en la medida en que yo pienso que en la medida en que conozcamos el fenómeno de la angelología o la demonología, las dos corrientes importantes que están en pugna, o las fronteras entre el bien y el mal, vamos a descubrir más quiénes somos y de dónde venimos, porque evidentemente aquí estamos nosotros en la tierra, pero nosotros mismos debemos pensar, bueno, y nosotros espiritualmente de dónde somos. Es uno de los grandes retos que tenemos. Nosotros tenemos más influencia de Orión, tenemos más influencia de las Pléyades. Recuerden ustedes que aquí hubo un debate, se ha descubierto, por ejemplo, que hasta un planeta que lo sacaron como planeta, que es el caso de Plutón, no sé, estos haciendo piruetas sí. Los científicos, cuando volvieron planetoide a Plutón, ahora se dan cuenta que fue un error. Está claro que tiene un océano por debajo, ¿sí? Uno se pregunta lo siguiente, bueno, esto está muy claro en la visita que le hacen de Sion a una cultura en África, que hemos hablado en Malí, ¿sí? Los Dogones, sí. Los Dogones. Y ahí hablan claramente de unos seres y unas civilizaciones que entran en contacto con nosotros, y ellos claramente dicen que desde Sirio. Del agua. De Siria, sí, de Sirio y que venían del agua, sí, correcto. Pero ahí la cosa más curiosa todavía con este rollo es que uno de los nombres que le ponen al monte Orión es Asirión, o sea, uno de los nombres que tiene el monte Hermón, donde descienden los vigilantes, tiene que ver con algún planeta también de un sistema solar o de un planeta de Sirio, del complejo Sirio, donde seguro descienden seres muy inteligentes, pero con problemas y que tienen que regenerarse en la Tierra y tienen otra oportunidad, otra expiación que hacer aquí, y llegaron aquí miles de personas. ¿Eso qué quiere decir en última? Que nosotros también somos ángeles y demonios. Es el otro debate de la humanidad. Somos ángeles y demonios. Y que en esa lucha que hemos tenido a través de miles de generaciones, de diferentes épocas, nosotros hemos tenido que tomar partido por uno o por otro bando. Y que en muchos de nosotros hay más luz angelical pues, que oscuridad. Y significa también que muchos de nosotros, aunque no lo recordemos, que es el otro asunto por el cual estamos hablando, venimos de otros mundos. A mayor conciencia, ¿cómo se explica? Un ejemplo muy claro. ¿Cómo se explica que quienes hablan de los problemas de la humanidad son únicamente el 10% de la Tierra? ¿Y cómo se explica que solo el 3% de ese 10% actúa para resolver los problemas de la humanidad? ¿Eso qué quiere decir literalmente? Pues que cerca de un 3% de la humanidad o algo más, eso es un margen que ha ido subiendo, pues tenemos conciencia de nuestro pasado y de dónde venimos, y que venimos de mundos superiores, porque hay que recordar que somos viajeros de las estrellas, nosotros estamos hechos de polvo de estrellas, y la Tierra es un fenómeno reciente. Y tenemos polvo de estrellas en nuestro cuerpo, ya lo dijo Carl Sagan, porque todos tenemos unos pequeños átomos de oro, y el oro solo se puede crear en el corazón de las estrellas. Eso es cierto. Sí, sí. Y de ahí que necesitamos energía nuclear, y la mejor energía es la nuclear, y nos seguimos negando en la energía nuclear, y nos cuesta trabajo entender eso, que somos la fisión nuclear. Entonces, muchos de nosotros, por supuesto, uno de los grandes retos que tenemos, y este es un mensaje para Misterio Caracol, es, bueno, ¿y nosotros de dónde venimos? O sea, hace millones de años, sí, nosotros tenemos unas cuantas miles o cientos de generaciones, algunos en la Tierra, pues porque nuestro trabajo, en mi caso, pues nuestro trabajo espiritual. Por eso para mí no es casual que personas ilustres como Juan Jesús Vallejo o Alejandro Bernal estén tocando estos temas, porque estamos recordando algo que hemos olvidado. ¿Qué es lo que pasa con el olvido? Por eso ustedes van a ver que los musulmanes tienen un rosario, los cristianos tienen un rosario, los budistas tienen un rosario, una forma de hacer cuentas, los budistas todos tienen un rosario. ¿Por qué razón?
Resulta que esto en el Corán se llama dirk, recuerdo, recordar algo que olvidamos. Lo que estamos tratando ahora de recordar es de dónde venimos. Entonces, para eso hemos utilizado la espiritualidad y la ciencia. Obvio, la ciencia, el hecho de que descubramos el universo y lo comprendamos es una forma de recordar de dónde venimos, ¿sí? Entonces, la espiritualidad es una forma de recordar, y por eso esta presencia de estos seres superiores en la tierra, tanto los grandes maestros civilizadores como estos ángeles caídos que luchan, gigantes de todo, ¿sí? Entonces, por eso siempre nos dicen, cuando yo estaba en Persia estudiando en Irán, decían, hay una antigua leyenda del mundo persa, ¿sí? Que decía que el diablo estaba encadenado en el monte Elburz, el monte Damavand, el monte más antiguo de allí. Y claro, siempre se ha relacionado las grandes montañas y volcanes con sitios donde estuvieron presos grandes personajes muy poderosos, excesivamente poderosos. Bueno, lo cierto de todo esto es que nosotros tenemos una luz angelical, una luz que lucha entre las sombras y la luz, y que nosotros venimos de otros mundos, nuestro espíritu. Y nuestro trabajo es de dónde venimos. Ese es un trabajo ya que requiere un trabajo iniciático, espiritual, metafísico. Julián, muchísimas gracias por su aporte. No queda tiempo. Para la gente que quiera seguirlo, ¿cuáles son sus redes sociales y demás? ¿Cómo lo pueden localizar? Bueno, pueden buscar en YouTube Islam 360 grados, Imam Julián Zapata, ¿sí? Islam 360 grados. Pueden buscarme sencillamente por Imam Julián Zapata o pueden buscar por Iliasiyun en mi Twitter, Iliasiyun. Esto para significar que soy seguidor del profeta Elías. Sí, yo soy simplemente un discípulo y por eso me van a encontrar en Twitter como Julián Zapata y Iliasiyun. No, gracias, querido maestro Jesús Vallejo, querido maestro Alejandro Bernal, gracias por esta generosa invitación para hablar de los ángeles, que lo necesitamos muchísimo en Colombia y en América Latina, en el mundo, porque evidentemente el mundo de la sombra nos tomó ventaja y ese es un reto que tenemos que enfrentar con seriedad, que la luz predomine. Y que nos inunde la luz. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre en pocos segunditos, amigo. Juanjo, un maravilloso recorrido por luces y sombras, seres con matices, creación y destrucción, pero que son realmente un punto fundamental para nuestra cultura y nuestra espiritualidad. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con .s. Y yo suelo decir que me quedo con las palabras del imán. Creo que somos viajeros del cosmos, que nuestro alma es inmortal, que nuestro alma va visitando un multiverso. Y de esto nos habla ya la ciencia, personajes que nos hablan de vida después de la vida, como Pim Van Lommel, por ejemplo, o como Sam Parnia. Somos viajeros del cosmos, y un cosmos que está en un continuo ciclo de destrucción y de construcción, creación y fin, en una batalla de luces y sombras en las que somos soldados. Seamos soldados de luz y terminemos con las sombras, una batalla eterna de la que también somos parte. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.